La noche enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Claudia Gurizati, bienvenidos. La noticia que ha generado impacto en las últimas horas es la decisión del gobierno colombiano de regularizar, darle documentos y un estatus migratorio a todo aquel venezolano que se encuentre en territorio colombiano y que haya entrado a territorio colombiano hasta el 31 de enero del año 2021. De ahora en adelante, y han sido muy claras las autoridades migratorias de Colombia, accederán a este beneficio durante los próximos 2 años los venezolanos que ingresen por puestos fronterizos regulares y formalizados, y de esa manera la persona pueda quedar de inmediato en un registro para poderle ser otorgado el estatus temporal de protección al venezolano. De esta manera se organiza y se legaliza la situación de muchísimos venezolanos. Estamos hablando casi de 1 millón de venezolanos que actualmente en territorio colombiano no gozan de ningún tipo de documento, y también se le presenta a quienes ya tienen permisos temporales de poder tener una situación más estable, ya que este estatuto tiene como medida en el tiempo 10 años de duración. Es un placer en este momento tener comunicación con uno de los máximos exponentes, representantes de esa resistencia democrática venezolana, de los hombres que más se ha opuesto a la dictadura de Nicolás Maduro y ha pagado en carne propia todos los ataques y persecución. Él es Leopoldo López. Recordemos que es comisionado, coordinador del Centro del Gobierno Interino, el gobierno de Venezuela, encabezado por Juan Guaidó. Leopoldo López, bienvenido. Es un placer para nosotros escucharte hoy. Muchísimas gracias, Guri, a ti y a todos los periodistas hoy. Feliz Día del Periodista. Sí, aquí cumpliendo la labor, como siempre, celebrando el día, cumpliendo la labor como debe ser. Bueno, la decisión del presidente de Colombia, Iván Duque, de otorgar este estatuto temporal de protección para los venezolanos que viven en el territorio colombiano. Son cerca de 2 millones de compatriotas, de compañeros venezolanos que están en Colombia. Son su gente, Leopoldo, son las personas a las que usted ahora, pues, y desde que está en sus circunstancias, no puede tener cerca. ¿Cuál es su mensaje y su reacción frente a esta noticia? Mira, primero es una gran noticia para los venezolanos y sin duda alguna ubica a Colombia y al gobierno del presidente Duque, a la vanguardia en uno de los temas más complejos de todo el planeta, que es el tema migratorio. Este es un tema que por muchos países en Europa, incluso Estados Unidos, que se manejan con mucha política, viendo siempre cómo sacarle provecho a la política interna y no cómo apoyar a los migrantes. El presidente Duque ha dado un paso histórico, así ha sido reconocido por la ONU, por ACNUR, y ubica a Colombia con su política migratoria como campeón mundial en este tema. Puede darle lecciones en el buen sentido a Europa, a los Estados Unidos y a muchos otros países que espero puedan seguir el ejemplo de abordar el tema migratorio, que es un tema tan complicado, bajo el criterio del respeto a los derechos humanos. Y yo quiero relatarte lo que fue mi última visita a Colombia. Estuve en Colombia en diciembre del año pasado. Pude hablar mucho con el presidente Duque, con su equipo de gobierno, pero lo que más me impactó fue la visita a Cúcuta. Estuve allí en Cúcuta, a un sitio que se llama La Parada, donde hay miles de personas, miles de venezolanos, personas de muy bajos recursos, con mucha necesidad, todos ellos clamando por la libertad de Venezuela y también pidiendo que se les diera una respuesta a cuál era su estatus migratorio. Nos reunimos en la tarde de ese día con una serie de organizaciones no gubernamentales de venezolanos y colombianos que trabajan día a día con los migrantes más necesitados. Y su petición fue exactamente esta. Insistían en la necesidad de darle un estatus migratorio a los migrantes que estaban cruzando y que de no hacerlo, esta era una población susceptible a las manos criminales, a los intereses de bandas criminales y de todo el mundo de la ilegalidad que existe alrededor de los temas fronterizos. Insistieron mucho en esto. Yo estaba en esas reuniones con
el comisionado del área de migración, con Lucas y con los representantes del gobierno del presidente Duque. Y bueno, gracias a Dios se toma esa decisión. Ayer recibí por lo menos 5 mensajes de esas personas a las que visité en Cúcuta, varios de ellos llorando de la emoción, llorando del entusiasmo que representaba para ellos luego de tanto tiempo de lucha, de haber solicitado esto de 1000 maneras, de finalmente verlo materializado. Llorando de emoción, pero no una emoción personal, porque estas son personas que ya tienen un estatus migratorio ellos, llorando de emoción por lo que esto significa para millones de venezolanos. Y yo quiero decir que no solamente beneficia a los venezolanos, que son, por supuesto, los principales beneficiarios, pero también a los colombianos, porque esto saca de la ilegalidad y de todo ese mundo de sombras que es la ilegalidad alrededor de la frontera, al que estaban expuestos estas decenas de miles de personas permanentemente. Los saca de las garras de la ilegalidad y los mete dentro de la legalidad, que significa, por supuesto, poder tener acceso a algunos servicios, pero también, y muy importante, poder tener oportunidades de trabajo y de esta manera ingresar al mercado laboral complementando lo que es el aporte de los colombianos con el aporte que puedan dar los venezolanos. Entonces, sin duda alguna, es una decisión histórica, es una decisión que une a nuestros pueblos. Yo creo que también va a tener un impacto en cómo el resto de los países de América Latina enfrenta el tema migratorio, y también creo que tiene que hacerse un reconocimiento y marcar un ejemplo para el mundo entero de cómo se puede tener una posición con respecto al tema migratorio respetuosa de los derechos humanos y que sea beneficiosa tanto para el inmigrante como para el país que los recibe. Claro. Leopoldo López, son, según las autoridades migratorias de Colombia, 1.729.537 venezolanos los que actualmente están en territorio colombiano. El 44% afortunadamente ya tienen alguna condición migratoria regularizada. Sin embargo, este estatuto también los va a proteger, esta decisión del gobierno colombiano. Pero hablemos de aquellos que usted ha mencionado, los que no tienen absolutamente un documento, los que están en la ilegalidad, que se acercan al 1.000.000 de venezolanos, 966.000 según los cálculos que tienen las autoridades colombianas. Obviamente esto genera temores a los colombianos de que sus compatriotas obviamente empiecen a contar con estos derechos. ¿Cuál es el mensaje que usted le daría a los colombianos que de pronto hoy sienten temor? Bueno, que más bien esto es una medida que va a permitir que los venezolanos puedan complementar en el mercado laboral el esfuerzo que se viene haciendo, por supuesto, por los colombianos. Va a ordenar todo lo que es el tema del trabajo ilegal. Al tener un estatus legal, eso tiene que cumplir la persona que vaya a trabajar, tiene que cumplir con una serie de requisitos, y eso ordena lo que sería una situación irregular, desordenada, y que competiría de manera no solo ilegal, sino en desigualdad de condiciones con los colombianos. Esto permite que exista una competencia en igualdad de condiciones, que exista también un complemento de las oportunidades y, sobre todo, un tema que es muy sensible para los colombianos, que es sacar de las garras de la ilegalidad a decenas de miles de personas. Porque el migrante ilegal que llegaba a Venezuela, a Colombia, sin un documento, sin la posibilidad de tener absolutamente nada, era rechazado por la legalidad, pero era bienvenido por la ilegalidad. Y estos grupos organizados los metían en redes criminales, los metían en actividades ilegales, y eso, por supuesto, que tiene un impacto negativo para el pueblo colombiano. En particular, eso se veía y se ve mucho en lo que es la zona fronteriza. Y creo que esto es uno de los elementos importantes que lleva al gobierno del presidente Duque a tomar esta decisión. Es decir, ahora esa población, como tú dices, casi 1.000.000 de venezolanos que están en una situación de ilegalidad, pues tendrán que registrarse, tendrán que asumir el compromiso de cumplir con las leyes de Colombia, de cumplir con lo que significan todos los requisitos para poder trabajar,
y de complementar el mercado laboral colombiano. Es natural, y así ha sido a lo largo de la historia en todos los procesos migratorios, que exista temor, que exista a veces recelo por los migrantes que llegan, pero creo que existen también muchas oportunidades. Y aquí hay la oportunidad de complementar el trabajo que hacen los colombianos y de hacerlo todo de una manera ordenada y legal que va a permitir que Colombia pueda no enfrentar esta situación con costos, sino también con beneficios. Es una situación que nadie quisiera que hubiese llegado. Yo también quiero decir eso. Ninguna de las personas que hemos salido de Venezuela, porque yo soy parte de esos millones de venezolanos que hemos salido de Venezuela, hemos salido queriendo salir. Ninguno. Y yo cuando estuve en Cúcuta, esa era una pregunta que le hacía recurrentemente a la gente. Y todos insistían y coincidían en que no, ellos fueron expulsados de Venezuela, expulsados por falta de oportunidades, expulsados por una situación de inseguridad, expulsados por razones políticas, expulsados por la incertidumbre que significa vivir hoy en Venezuela. Y esa situación evidentemente tiene un impacto, no solo en Colombia, sino en el resto de los países en donde se están recibiendo migrantes venezolanos. Y lo importante es que se entienda que esta situación que nadie quería, hay que tratar de llevarla de la manera más ordenada. Y creo que se está dando un ejemplo de Colombia de cómo hacerlo. En el pasado fueron millones de colombianos que fueron a Venezuela. Quizás no en un periodo tan corto de tiempo llegaron tantas personas, porque la migración de colombianos hacia Venezuela se dio durante muchos años, pero llegaron a ser millones de colombianos en territorio venezolano que también hicieron sus vidas en Venezuela, que sus hijos hoy son venezolanos, pero llevan en el corazón a Colombia. Y definitivamente esta situación del péndulo ahora llevando los venezolanos hacia territorio colombiano, luego de que los colombianos estaban en territorio venezolano, va a estrechar los lazos entre Venezuela y Colombia de una manera determinante para futuro. Yo creo y estoy convencido que a futuro el destino de Colombia y el destino de Venezuela van a estar muy unidos. Y estas migraciones van a ayudar a que en el futuro puedan haber mejores relaciones comerciales, mejores complementos entre distintas industrias, mejores relaciones culturales. Espero, por supuesto, que se tengan mejores relaciones políticas, diplomáticas y en todo sentido, porque nosotros como pueblos hermanos que siempre decimos que somos, hoy lo somos, porque hoy los hijos de los colombianos que nacieron en Venezuela son venezolanos y los venezolanos que hoy están en Colombia, muchos de ellos tendrán sus hijos en Colombia y se sentirán colombianos. Y esa es una realidad que hay que asumirla y trabajar a partir de esa realidad y construir lo mejor de ella. Así es. Muy interesante lo que usted dice con el tema de la legalidad. Eso es muy importante. Cada vez que hay uno joven o un niño que no acceda, por ejemplo, a las escuelas, a la educación, son personas que están en las garras y en la mira de esos criminales. En esta entrevista está con nosotros Andrés Gil, quien es el corresponsal permanente de NTN 24 en España, en Madrid, y quien también permanentemente lo está acompañando a usted en sus actividades para entregarle esa información y esa noticia a nuestros televidentes. Andrés, bienvenido a esta entrevista. Te escucha Leopoldo. Gracias, Claudia. Leopoldo, gracias por atendernos. Quiero pedirle el favor que miremos un segundo hacia Europa, donde estamos usted, Claudia y yo en este momento, a propósito de esta noticia. ¿Por qué? El presidente Duque toma la decisión que ya estamos comentando, pero es una decisión que implica mucho dinero para poder a continuación garantizar condiciones laborales, condiciones de atención en salud, para poder garantizar la presencia en condiciones adecuadas para los venezolanos en Colombia. Entonces, primer aspecto, ¿qué le pediría usted a la comunidad europea en materia de apoyo económico, a esa mesa de donantes? Porque cualquier suma puede ser poca. Y el segundo aspecto frente a Europa, si un gobierno como el de Colombia tuvo que tomar una decisión de estas es porque hay todavía un régimen activo expulsando a su gente y violando los derechos más elementales. ¿Qué petición le hace usted a Europa en materia de presión para poder salir de ese régimen? En primer lugar, ayuda económica, Leopoldo, y en segundo lugar, el asunto político, porque a pesar de todo, el régimen sigue ahí. Sí, lo primero es muy importante. La crisis migratoria venezolana en el año 2021
pasa a ser la principal crisis migratoria del planeta Tierra. Hasta el año 2021, el principal país que estaba expulsando a sus ciudadanos era Siria. Este año Venezuela pasa a estar por encima de Siria. Y esto es una realidad alarmante. Sin embargo, a pesar de ser la crisis con mayor cantidad de migrantes, es una crisis que está profundamente financiada o financiada de una manera que no se corresponde con la necesidad. Un migrante sirio recibe 4 veces más recursos, no el migrante, sino la crisis como tal, 4 veces más recursos que el promedio del migrante venezolano. Y aquí sí hay que hacer un llamado de atención. Hace falta mucho apoyo económico para que estas medidas que está tomando Colombia puedan mantenerse en el tiempo y puedan garantizar estabilidad, que está en el interés de todo el mundo. Está en el interés, por supuesto, de Colombia y el gobierno colombiano, está en el interés de los vecinos de Colombia y está en el interés también de los países que están llamados y que están apoyando las crisis migratorias en todo el mundo. Entonces sí es muy importante el llamado a que se busquen mecanismos para canalizar los recursos que sean necesarios a la crisis migratoria más profunda que hoy tiene el planeta entero, que es la crisis migratoria venezolana y que tiene como principal país receptor a Colombia. Es decir, es fundamental el apoyo que se le pueda dar de parte de las agencias internacionales, de la Organización de Naciones Unidas, que estuvieron el día de ayer con el presidente Duque haciendo este anuncio, pero también de los gobiernos que tienen programas, que tienen financiamiento, que tienen fondos para apoyar el tema migratorio, que lo puedan canalizar adecuadamente, en este caso, a los países que están recibiendo la mayor cantidad de migrantes venezolanos. Con respecto al segundo tema, que es el origen de la crisis migratoria, es político. El origen de la crisis migratoria venezolana, a diferencia de la de Siria, no es un conflicto bélico, no es una guerra, ni tampoco, como ha sido en otros países, un desastre natural. Es una crisis creada por un sistema político, por una dictadura corrupta y criminal, insisto, una dictadura corrupta y criminal, porque esos son los principales adjetivos de Nicolás Maduro y de su entorno, que ha generado que millones de venezolanos hayan tenido que abandonar a nuestro país. Y es por eso que es fundamental que se mantenga la presión sobre la dictadura de Nicolás Maduro para que se pueda construir un camino hacia lo que todos esperamos que ocurra en Venezuela, que son elecciones libres, justas y verificables. Existe una oportunidad importante con la llegada de la administración del presidente Biden, porque ellos han planteado el enfoque multilateral, no solo con el tema de Venezuela, sino también con otros temas. Lo han planteado ya con el tema de la Organización Mundial para la Salud, con el tema climático, con el tema del acuerdo nuclear con Irán, y Venezuela es parte de esa estrategia de un abordaje multilateral. Creo que aquí se abre una oportunidad, pero tiene que ser un enfoque multilateral, no para bajarle la presión a la dictadura, no para crear un momento de estabilización a la dictadura, no, es para crear, por un lado, los incentivos y por otro lado, la presión para que se pueda llegar a un acuerdo que permita unas elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables. Y en ese sentido, nosotros hemos venido insistiendo en que se puedan tomar acciones muy concretas de sancionar a aquellas personas que han sido identificadas como violadores de derechos humanos. No es una lista que hicimos nosotros, no es una lista que hicieron los venezolanos, es una lista que hizo la Organización de Naciones Unidas en un informe presentado el 20 de septiembre del año 2020, en el que se señalan cientos de casos de violaciones, de detenciones arbitrarias, de encarcelamiento, de tortura, de asesinato, que identifican a 46 víctimas, 46 personas, mujeres y hombres, que son fiscales o jueces, policías, militares, políticos, que han tenido la responsabilidad
de ordenar o de ejecutar violaciones severas a los derechos humanos. Y nosotros hemos venido insistiendo en la necesidad de sancionar a estas personas. Y hemos venido planteando que un mensaje muy claro sería una sanción en simultáneo por parte de Europa y de los Estados Unidos a los violadores de derechos humanos. Es fundamental que se trace una raya roja con respecto a lo que es el tema de la violación de derechos humanos. Y yo se los digo porque yo eso lo viví cuando yo estaba preso. Cuando yo estuve preso en la cárcel militar de Ramo Verde, muchas veces le decía a mis custodios que me estaban violando mis derechos humanos y que lo estaban haciendo con otros presos también. Y los custodios, el director de la cárcel, subdirectores y otros custodios siempre me decían, mira, nosotros no somos políticos, nosotros simplemente estamos siguiendo instrucciones, nosotros solo cumplimos con órdenes, nosotros somos anónimos, me decían. Yo le decía, sí, pero ustedes están ejecutando una violación de derechos humanos. Me decían, nosotros no estamos en el radar de esas sanciones. Y creo que a esas personas que son los verdugos, los que ejecutan, al igual que los que dan la orden, hay que sancionarlos, porque no solamente es una reivindicación a quienes fueron las víctimas y cuáles fueron los delitos que cometieron, sino también es un inhibidor para que estos delitos no se sigan cometiendo por parte de personas que se cubren con el manto del anonimato y están continuando de manera permanente la violación de derechos humanos. Hoy, en estos momentos que estamos hablando, hay más de 400 presos políticos. Hoy, en estos momentos, mientras estamos hablando, hay venezolanos y venezolanas que están siendo torturados, hay venezolanos que están siendo perseguidos, que están siendo señalados, que están siendo difamados y reprimidos por la dictadura. Y eso tiene que tener una respuesta por parte de los países democráticos de trazar una raya roja. Y un mensaje muy claro sería una sanción en simultáneo de Europa y de los Estados Unidos en este sentido. Clave eso. Y al autor directo de las violaciones de los derechos humanos, volviendo a ese origen de esta tragedia de una diáspora. La diáspora, como lo dices, es una tragedia. Nadie se quiere ir de su país porque un día quiso. Se va huyendo de una situación y en este caso, en Venezuela, es huyendo o ya sea una de persecución terrible, política como en su caso, pero la gran mayoría es huyendo del hambre, de la falta de medicamentos y de atención médica, de un sistema que pueda responderle a la gente, porque hay un gobierno criminal que se robó todos esos dineros. Entonces, volviendo a ese origen de esta tragedia que ya ACNUR está calculando va a llegar a los 6.200.000 personas para este año, superando a Siria, como también lo decías, está esta causa que es una causa muy clara. La comunidad internacional ha sido muy importante en el tema del cerco diplomático, muy importante en el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino de su partido político, Leopoldo. Pero estamos viendo que, por ejemplo, un grupo fundamental para este cerco diplomático, que es el Grupo de Lima, se está debilitando porque están llegando nuevamente gobiernos que han sido cercanos a esa dictadura cuando Chávez, incluso cercanos a Maduro, tenemos y que han decidido apartarse de esa política de la presión. En México, es Argentina, es Bolivia. En la última reunión del Grupo de Puebla hablaban de países que van recuperando, esperan recuperar Ecuador. Ya vimos lo que pasó, va a haber una segunda vuelta. A Leopoldo López le preocupa esta situación, a pesar de que estas son decisiones soberanas de la gente, pero le preocupa, digamos, dentro de esa estrategia de presión para que Nicolás Maduro se vaya. ¿Y qué se puede hacer? ¿Cómo convencer a esos gobernantes de que no pueden estar al lado de un régimen dictatorial? Mira, más que nos preocupa, nos ocupa. Y yo creo que aquí hay que mandar un mensaje muy claro. Y a esos países que podrían no haber estado encausados y alineados con lo que es el Grupo de Lima. Yo hablo en general de todos los países de América Latina, hay que incorporarlos en el mismo petitorio, con el mismo objetivo, que es lograr elecciones libres. Y te pongo un ejemplo, el caso de Bolivia. Lo que ocurrió en Bolivia es que los bolivianos decidieron votar por su presidente y eligieron a quien eligieron. Eso es decisión de los bolivianos. Y eso es lo que nosotros queremos para Venezuela. Nosotros no queremos que países o gobiernos decidan quién debe gobernar Venezuela. Debe ser los venezolanos.
y lo que queremos es la oportunidad para poder elegir. Y en ese objetivo nosotros nos tenemos que dedicar a que entre México, a que entre Argentina, que entre Bolivia, que entren todos los países de América Latina en ese objetivo. Porque en ese objetivo tenemos que caber todo. Elecciones libres, justas y verificables. Nuestro gran desafío en estos momentos es unificar a las fuerzas internas dentro de Venezuela y a la comunidad internacional con un mismo objetivo: lograr elecciones libres, justas y verificables en Venezuela. Y para lograrlo, por supuesto que hay que tener un objetivo compartido, pero hay que tener los incentivos y también la presión. Y es por eso que nos tiene que ocupar llegar a ese punto y pedir el apoyo a todos los países, porque este no es un tema ideológico. Ver el tema venezolano desde el prisma ideológico, si es un tema de derecha o si es un tema de izquierda, es una equivocación. Este es un problema que va más allá de la ideología. Este es un problema que podríamos decir que es preideológico, porque para que puedas tener una posición ideológica sobre alguna política pública, primero tienes que tener libertad, tienes que tener democracia. Esto es una realidad que deben de apoyar los gobiernos que se dicen estar en las izquierdas o que se dicen estar en las derechas, porque no hay un compromiso más elemental que el compromiso con la libertad y con los derechos humanos. Por eso nosotros hemos insistido y seguiremos insistiendo con todos los gobiernos, con todos los parlamentos, en función de lograr la mayor cohesión alrededor de un objetivo: elecciones libres, justas y verificables para los venezolanos. En ese objetivo tiene que caber todo el mundo. Mire que acabamos de entrevistar hace pocos minutos aquí en NTN 24 a Rafael Correa, el expresidente de Ecuador. Su candidato Andrés Arauz pasa a la segunda vuelta, es una gran posibilidad de que gane. Y Rafael Correa negaba la crisis humanitaria hace pocos minutos en NTN 24 y decía que la culpa de la falta de recursos era un bloqueo criminal de Colombia con los Estados Unidos. Hay un bloqueo criminal que Ecuador no resistiría 6 meses. Entonces lo que estamos diciendo toda la verdad, porque decir verdades a medias son doble mentira, es desinformar, es manipular. Pues uno piensa, y si ellos ganan las elecciones, ¿qué será entonces de ese Ecuador que ya hacía parte del cerco diplomático, que reconocía a Juan Guaidó, que le pedía al mundo que ayudara a que esta dictadura tiene que acabar? ¿Cuál podría ser su mensaje a esos ciudadanos de otro país que están a punto de escoger a su presidente? Obviamente guardando el respeto que tienen las personas y la soberanía, pero ¿cuál sería ese mensaje desde el punto de vista de un perseguido político como es usted? Bueno, lo primero es que es irresponsable negar realidades, pues. Es decir, es irresponsable negar que en Venezuela hay una crisis humanitaria, es irresponsable decir que la crisis que se está viviendo en Venezuela es consecuencia de un cerco económico. Eso no es verdad, eso simplemente es falso lo que está diciendo, y él lo sabe. Y lo sabe él y lo sabe todos los que están en esta prédica. Venezuela colapsó por la corrupción, la ineficacia y la vocación criminal de la dictadura de Nicolás Maduro. Porque mucho antes de que se impusieran las sanciones generales, ya había colapsado la economía venezolana. Esta es una realidad factual. Estos son los hechos, son las realidades que se han tenido, que se han vivido en Venezuela. Por supuesto que la narrativa que tienen busca exculpar a Maduro. Y al final del día, esa narrativa de alguna manera hace que quienes la están asumiendo sean como Maduro, sean parecidos a Maduro. Y una cosa es quien apoye a un candidato y otra muy distinta es quien vaya a asumir la responsabilidad de gobierno. Yo espero que gane quien gane en Ecuador, así como la decisión que tomaron los bolivianos, que ellos sean solidarios con los venezolanos, y segundo, que sean constructivos con una solución a la crisis. Nosotros lo que estamos pidiendo son elecciones y que cada quien que tenga el apoyo que quieran canalizar, pues que se pueda canalizar el apoyo político o ideológico, pero que permitan que los venezolanos decidamos en una elección cuál es el futuro de nuestro país. Hoy Nicolás Maduro
es la persona más aborrecida en Venezuela. Nicolás Maduro lo rechazan casi el 90% de los venezolanos. El apoyo popular de Maduro, esta mañana estaba viendo una encuesta muy reciente, es del 11,3%. El resto del país lo aborrece. No es que lo rechaza, que es un término que se utiliza en las encuestas, no, es que lo aborrecen. Las personas que salen de Venezuela salen sabiendo que el culpable es Nicolás Maduro. La inmensa mayoría de los venezolanos sabe que cuando no hay comida, cuando no hay medicinas en los hospitales, cuando no hay luz, cuando le das al grifo del baño y no sale agua, es culpa de la dictadura de Nicolás Maduro. Por supuesto, como siempre lo ha hecho Maduro y lo hacía Chávez también en el pasado, buscan el enemigo interno y el enemigo externo. Siempre buscan un chivo expiatorio para no asumir responsabilidades. Aquí la realidad es que hay que asumir los hechos como son. Venezuela ha colapsado por la corrupción, por la falta de gerencia y por la vocación criminal de la dictadura de Nicolás Maduro, que ha hecho que Venezuela hoy sea uno de los países más desiguales del planeta. Porque quienes están alrededor de Maduro hoy están multimillonarios. Es decir, hay una casta alrededor de Nicolás Maduro que están en una situación de una burbuja que se vive en Venezuela y que muchas veces confunde. Venezuela hoy es el país de las grandes inequidades. Venezuela es un país en donde hay gente que está importando puerta a puerta gasolina para sus vehículos de lujo. Pero eso le llega a 100.000 personas, 150.000 personas. El resto del país, 90% del país, está en situación de pobreza. 60% del país está en situación de pobreza extrema. Y esa es la realidad que nosotros queremos cambiar. Mientras ocurre todo eso que estás describiendo, Leopoldo, también ocurre, según denunció la revista Semana, este fin de semana en Colombia, algo que ya se sabía, y es la presencia de los antiguos jefes de las FARC hoy en las disidencias, o como le quieran llamar, dedicados al narcotráfico en territorio venezolano, fuertemente armados en territorio venezolano, protegidos por agentes leales al régimen en territorio venezolano. ¿Cuál es la apreciación, la valoración, Leopoldo, que usted hace de esa situación que es, a todas luces, una amenaza a la seguridad de la región? Mira, si bien las fotos que salieron en el artículo que hace referencia en la revista Semana son una comprobación y son muy importantes porque son unas pruebas que Maduro dice nuevamente que son un montaje. No son un montaje, son una realidad. Pero la realidad es que los venezolanos saben que eso viene ocurriendo desde hace mucho tiempo. Y los venezolanos en donde hay mayor presencia de la guerrilla, en el estado Apure, en el estado Bolívar, en el estado Guárico, en el estado Táchira, en el estado Zulia, saben que esto es una realidad que viene ocurriendo desde hace muchos años. Hoy los grupos irregulares colombianos asumieron desde todo lo que fue el proceso de paz en Colombia al territorio venezolano como su retaguardia y se refugiaron allí con el apoyo de la dictadura de Nicolás Maduro y están refugiados allí rearmándose y desarrollando sus actividades criminales. Para nadie es un secreto la presencia del ELN en lo que se llama el arco minero en Venezuela. Para nadie es un secreto la presencia de la FARC en la frontera y que son ellos los que dejan salir o entrar a los venezolanos o colombianos que cruzan la frontera. Para nadie es un secreto el dominio de los grupos irregulares, de la guerrilla, de todo lo que es el contrabando en la frontera venezolana. Para nadie es un secreto que el 80% de la droga que sale de Colombia pasa por Venezuela, que se ha convertido en el puerto de salida de la droga hacia el resto del mundo. Y eso amparado con las estructuras del Estado venezolano y con las estructuras incluso lamentablemente es así, de parte de las Fuerzas Armadas venezolanas y los cuerpos policiales. Es una realidad. Pues Leopoldo López, has sido muy amable nuevamente con NTN 24, con nosotros, por entregarnos tus reacciones, apreciaciones sobre una noticia que genera gran impacto. Es la decisión del gobierno colombiano de regularizar a absolutamente todos los venezolanos que están en territorio nacional y de pedirles que de aquí en adelante, en los próximos 2 años, mientras el Estatuto Temporal de Protección al Venezolano esté en el proceso de recibirlos, lo hagan por
zonas de frontera, organizados. No van a aceptar a quienes ya empiecen a pasar por las trochas. Lo van a hacer de manera organizada. Eso también generará menos problemas de seguridad a los inmigrantes venezolanos que tienen que pagarle a grupos criminales al lado y lado de la frontera. Esto va a hacer que sea de manera organizada y va a hacer que puedan acceder a este beneficio de una manera más tranquila. Muchísimas gracias, Leopoldo, y bueno, hasta la próxima, que lo estaremos llamando nuevamente. Muchas gracias, Guri. Gracias, Andrés, y a todo el equipo. Nuevamente, felicitaciones en el Día del Periodista y gracias a todos ustedes por el acompañamiento que hacen a la crisis que estamos viendo los venezolanos y por ser una ventana que lamentablemente hoy no la tenemos en Venezuela. Ustedes conocen muy bien la realidad de los medios de comunicación en nuestro país y lamentablemente este ejercicio que estamos haciendo de poder intercambiar opiniones en Venezuela, en territorio venezolano, está muy limitado. Así que como alguien que aprecia la libertad de expresión, porque hemos vivido la carencia de no tenerla, les doy las gracias por todo su esfuerzo, todo su acompañamiento. Y es nuestra misión fortalecer este pilar de la democracia, que es esa libertad de expresión, que ojalá vuelva pronto a Venezuela. Muchas gracias, Leopoldo López. Muchísimas gracias. Hoy hemos querido